Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad nos convocamos desde la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental para poder conversar en esta pequeña charla un tema que nos parece que es súper importante y que también continúa un poco de la mano con el ciclo que hicimos anteriormente en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales, con el Centro de Graduados, para empezar a conversar sobre diferentes problemáticas ambientales y en esas charlas pudimos abordar un poco la temática de humedales y el gran problema que estamos teniendo con el tema de los incendios. Y nos quedó un poco como que había que profundizar y en este sentido y también poder reflexionar acerca de cómo visibilizamos estos problemas, también cómo los ponemos en agenda, cómo los discutimos, fue parte de estos debates. Así que surgió esta charla que se llama El arte de dar visibilidad a los problemas ambientales, y va a tratar principalmente de la bajante histórica del río Paraná y las quemas en los humedales, además de también, bueno, la cuestión del manejo del fuego. Así que bueno, para hoy nos van a estar acompañando Irene Weiss, nos va a estar acompañando César Limonta, también nos va a estar acompañando Claudio Sacramento, así que para comenzar, si les parece, los presento Irene y César, y después les paso la palabra. Irene es profesora universitaria de grado y posgrado en la UBA y en la UNTREF, es bióloga, también recibida de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y ecóloga por la Oregon State University, USA, y posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Autónoma de México. Ella fue la asesora ambiental del proyecto No la Quema, que fue creado y dirigido por César Limonta, que es el que desarrolló un video que vamos a estar conversando. Y bueno, y además Irene es parte de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. César es director de eventos de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, es productor y escenotécnico, coordinador de espectáculos y festivales masivos de Santa Fe, también es el creador del videoclip No a la Quema de Humedales, que fue el seleccionado entre miles para integrar un único proyecto argentino en la terna de comunicación, en los premios Latinoamérica Verde 2021, junto a otras iniciativas, que fue una de Colombia y otra de un productor hispanoparlante de Estados Unidos. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho por su participación y les dejo este espacio para comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación, Julieta. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación que preparamos con César. Espero que la estén viendo bien. Voy a poner, compartir así. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve la presentación o no? Sí, ahí. Bueno, perfecto, sí, a veces hay delay. Bueno, la verdad es que quiero aclarar antes que nada que esto es un proyecto fundamental que fue idea de César, y bueno, él me convocó a mí como convocó a todo un equipo de gente para hacer muy a pulmón esto que ustedes van a ver, y que, bueno, gracias a la visibilización de los premios Latinoamérica Verde y a gente que nos ayudó a difundirlo, se vio en todas partes. Yo después voy a contar un poco. La verdad es que esto se conjugó, digamos, acá hubo dos cosas que se conjugaron, que hizo que la verdad es que los humedales pasaran por una situación muy crítica. Por un lado, las quemas, que ustedes están viendo ahí al fondo. Esta es una foto sacada desde la ribera santafesina, del lado de Rosario, y lo que se ve enfrente, por supuesto, es la ribera de Entre Ríos. Y ahí las lagunas isleñas, secas en general, bueno, fueron producto de incendios intencionales para cría de ganado, para cultivo de soja, para emprendimientos inmobiliarios, para justamente para distintos usos de la tierra diferentes a los que habitualmente tiene un humedal como servicio ecosistémico, ¿no? Lo más
preocupante es que estos humedales son el lugar de crianza de los peces migradores de importancia comercial y cultural del río Paraná. El río Paraná es una cuenca enorme, como ustedes saben, que nace en el macizo central brasileño y tiene 4 tramos principales. El Paraná superior, que abarca hasta digamos, donde está ahora Itaipú. Antes son 16 kilómetros aguas arriba de la triple frontera. Antes estaban las 7 caídas o 7 quedas, como le decían en portugués, que fue lo que se aprovechó para hacer justamente la gran presa de Itaipú. Y ahí cambian considerablemente, digamos, las condiciones de biodiversidad, porque a lo largo de la evolución, esas 7 caídas tan pronunciadas hicieron que el índice de biodiversidad, por lo menos de los peces, aguas arriba y aguas abajo, de lo que es hoy Itaipú, fuera muy distinto. O sea, tal vez sean las mismas familias, los mismos géneros, pero distintas especies, porque hubo una barrera geográfica muy importante ahí con esas 7 caídas. O saltos de Guaira, como se decía en la época de los guaraníes, ¿no? A partir de ahí, ya entrando en tramos argentinos, tenemos el tramo de lo que se llama el Alto Paraná, o sea, esto sería el Paraná Superior, el Alto Paraná, hasta la desembocadura del río Paraguay, que nace en el Pantanal del Mato Grosso, y con la llegada del río Bermejo, que tiene una cantidad de sedimentos impresionante, y que el río Paraguay justamente al encontrarse con el Paraná tiene una densidad tan diferente, ahora ustedes van a ver en fotos aéreas como las aguas no se mezclan hasta muchos kilómetros aguas abajo. Entonces este tramo sería el Alto Paraná, y luego viene el Paraná Medio hasta la desembocadura del río Carcarañá, y luego el Paraná Inferior. Hay una cosa característica en el Paraná que es única en el mundo, que por empezar tiene en su cuenca, tiene lo que se llama un delta interno, que es el Pantanal del Mato Grosso, el Gran Pantanal, que es como ustedes saben, es patrimonio mundial de la humanidad, y es sitio Ramsar, uno de los primeros sitios Ramsar que se declararon, y lo que hace este pantanal, afortunadamente, es hacer un delay, o sea, un retraso en la llegada de las aguas del río Paraguay al río Paraná, con lo cual, por suerte, en la zona de confluencia, cuando hay crecientes no se inunda tanto, y cuando hay bajantes no hay tanta falta de agua. Eso en condiciones normales. El problema es que ahora estamos viviendo condiciones anormales de bajante del río. Entonces, el valle de inundación del río en realidad no es solamente la línea azul que se ve en el mapa, sino todas las lagunas isleñas que lo circundan. Acá está mirado de aguas arriba, aguas abajo, cuando este es el río Paraná, que se ve acá a la izquierda de la imagen, que tiene aguas más cristalinas, y este sería el río Paraguay, cuando llegan las aguas del Bermejo, cuando desembocan, acá hay un brazo, ¿no? Pero en realidad el Paraná es este, y fíjense que aguas abajo no se mezclan las aguas con bastante tiempo, porque esos sedimentos justamente son los que le dan el color marrón al Río de la Plata. Son arcillas que llegan, son muy livianas y que llegan hasta el final de la desembocadura en el estuario, ¿no? Bueno, esta es una foto, digamos, hecha con mini tinta china de la época de mi tesis, hace 40 años, de Landsat. No teníamos satélites en la Argentina en esa época todavía. Lo que está con las letras, la letra A es la ciudad de Santa Fe, C es Santo Tomé, el puerto de Santa Fe, acá está la laguna Setúbal, y esta es la ciudad de Paraná. Y esto es para mostrarles que el río, que es la parte que tiene color oscuro, o sea, negro es agua, cuando están, por ejemplo, en Paraná tiene una pequeña barranca que eso se ve muy bien en el túnel subfluvial, cuando uno lo atraviesa, que va bajando lentamente hacia Santa Fe, que es mucho más bajo y que tiene toda esta zona de inundación. Y cuando desemboca el río Carcarañá, curiosamente, y esto es único en el mundo, discúlpense, tengo mucha sensibilidad en el mouse, cuando desemboca el río Carcarañá, la ribera se invierte, o sea, todo lo que era, fíjense que acá está Paraná, lo que les mostré antes, ¿no? Que es una barranquita pequeña, acá está la ciudad de Santa Fe, y cuando llega a la desembocadura del río Carcarañá, por una cuestión de hidrogeomorfología particular del río, pasa del otro lado y se ensancha el valle de inundación, ¿no? Entonces, cuando en Rosario, lo que ven acá abajo, Victoria no está dibujada acá, pero estaría de este lado. Por una cuestión de hidrogeomorfología, acá se forma como un ángulo recto, entonces el río viene erosionando de este lado, depositando sedimento enfrente en las lagunas isleñas, y acá al revés, erosiona de este lado y deposita enfrente, con lo cual, justamente en la provincia de Santa Fe, lo que ocurre es que en la parte de la caña de la bota de Santa Fe, la parte de arriba, digamos, de la provincia, la parte baja está de este lado, pero cuando ustedes llegan a Rosario, donde vive César,
donde está el Monumento a la Bandera, ahí hay una barranca y la parte baja está enfrente, que justamente es todo lo que se está incendiando ahora y que sufre la gran bajante del río. Bueno, y acá lo ven en perfil, ¿no? Para que vean cómo se va ensanchando el valle de inundación. Acá hubo que hacer un corte porque no entraba en el mapa, de tal manera que cuando uno llega a Rosario Victoria, el valle de inundación es 3 veces prácticamente lo que era en Corrientes Barranqueras, que sería la ribera del lado chaqueño, ¿no? Que está en la costa. Después viene Resistencia más hacia el interior. No, a mí lo que me preocupa, yo hice con una colega bióloga también como yo, ella es ictióloga, Marina Drioli, este libro de divulgación, porque cuando yo trabajé en mi tesis usábamos marcas de este estilo, que son marcas muy caseras. Ahora por supuesto se usa un pequeño microchip que se le coloca delante de la aleta dorsal a cada uno de los peces migradores y se pueden seguir por satélite, pero en esa época cuando yo lo hice esa tecnología no existía. Entonces nosotros marcábamos desde un botecito, como ven acá, los peces, que los capturábamos, le poníamos la marca y después los liberábamos. Y hubo que hacer toda una campaña para que cuando los recapturaran los pescadores supieran que tenían que romper la marca y escribir de dónde lo habían encontrado, por supuesto el número, que es muy importante, la longitud total, el peso, la fecha, la localidad, los datos del pescador, meterlo en un sobre y mandarlo a uno de los 3 lugares que habíamos definido. Uno era el Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, que es una unidad ejecutora del CONICET, el otro era el Instituto Nacional de Limnología en Santo Tomé, Santa Fe, también unidad ejecutora del CONICET, y el otro era el Instituto de Limnología Raúl Ringelet, que dependía, creo que ahora sigue dependiendo también de la Universidad de La Plata. Entonces estos peces son muy importantes porque son endémicos de Sudamérica, la gran mayoría de ellos, y además hay características muy peculiares. Por ejemplo, el dorado ya no se encuentra en estos tamaños. Estas son fotos antiguas que yo heredé de mi director de tesis cuando falleció, la esposa me las dio para mis clases. Es muy difícil ya encontrar estos tamaños de peces, y ahora les voy a explicar por qué, porque tiene que ver con el ciclo de vida de estos animales que evolucionaron paralelamente con el valle de inundación del río. El dorado, además de ser importante desde el punto de vista cultural y comercial, como yo les decía, tiene estas flechas que puse con el Word Art para acordarme de comentarles que tiene toda una placa acá en la cabeza que remite a los peces antiguos, es como un relicto evolutivo, como un fósil viviente, ¿no? Entre comillas. Es un pez muy particular que tiene características únicas desde el punto de vista paleoictiológico, ¿no? Así que todavía es más grave cuando desaparece. Después tenemos el pacú, que es un pez herbívoro que está sufriendo muchísimo porque ahora justamente como no se respetó el camino de Sirga y del río, ni tampoco el valle de inundación, lo que ustedes están viendo ahí es pasto inglés, o sea, hay un montón de plantas. La gente cree que están en la naturaleza y resulta que son todas plantas exóticas. Entonces los árboles cuyos frutos caían al agua y que comía el pacú, en este momento no los tiene, entonces tampoco hay estos tamaños de pacúes como había antes, así tan grandes, ¿no? Lo mismo pasó con el surubí, que tiene 2 especies, el surubí pintado, que es más cabezón y más grande, y fíjense, esto es de una revista Aire y Sol, en una fiesta nacional del surubí, el tamaño impresionante de este animal, ¿no? Hoy es muy difícil encontrar estos tamaños. Lo mismo el surubí atigrado, que es un poco más chico, pero tampoco se lo ve, este es mucho menos frecuente en este momento. Y los sábalos son peces muy importantes porque van por el fondo, van comiendo detritus con materia orgánica e inorgánica, entonces eliminan la materia inorgánica y se quedan con la materia orgánica, o sea, hacen una limpieza del fondo, y es un pez muy grasoso que se utiliza para harina de pescado, y tiene un valor comercial importante. Bueno, los sábalos también están disminuyendo. El patí es un bagre también que había de unos tamaños enormes como este. Estas son todas fotos antiguas, no son fotos de ahora, lo reitero para que quede claro, ¿no? Y el manguruyú, que prácticamente no se lo encuentra. El otro día de casualidad encontraron un manguruyú y no lo liberaron, o sea, lo mataron, pero es rarísimo encontrar ejemplares de estos tamaños. Bueno, y acá está, disculpen que está en inglés, pero esto es cuando yo hice mi tesis, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, después se publicó en una revista que se llama Regulated Rivers Research and Management, Ríos Regulados, Investigación y Manejo, y lo que vimos con el retorno de las marcas, cuando la gente empezó a mandar las etiquetas esas por correo a esos 3 lugares que yo les comenté antes, nos dimos cuenta que estos peces tienen, o sea, ya sabíamos, pero teníamos que probarlo, ¿no? Que tienen un área de alimentación, acá en la boca del Río de la Plata o en el estuario. Después, cuando ya están maduros sexualmente, empiezan a ir aguas arriba contra la corriente, llegan al área
de reproducción, donde son aguas más cristalinas, ahí probablemente muy cerca de las cataratas del Iguazú. Bueno, ahora tienen que pasar por Yacyretá, pero bueno, estoy hablando en condiciones naturales cuando Yacyretá no estaba. De todas maneras, Yacyretá tiene dispositivo de paso de peces, pero necesitan aguas más cristalinas, más oxigenadas, fondo más pedregoso, entonces ahí las hembras depositan los óvulos, los machos el esperma, y con la creciente van hacia la zona del valle de inundación, que en este caso está de un solo lado. Como yo les decía, no es el único río del mundo que tiene valle de inundación de un solo lado. Lo que sí es curioso del Paraná, que es el único río en el mundo donde hay inversión de las riberas, que yo les mostré antes. O sea que la ribera pasa de un lado a otro, por esa condición de hidrogeomorfología de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Justo frente a Rosario, en la desembocadura del río Carcarañá, un poquito más a unos kilómetros de Rosario. Bueno, entonces el área de nursery o de crianza, ahí los peces están 1 o 2 años, depende de la especie, y con una bajante posterior van hacia el río, al canal principal del río, cuando ya están para poder defenderse de los predadores. Digamos, acá están al resguardo de los grandes predadores, porque en la bajante esto piensen que queda desconectado del río, ¿no? Entonces cuando llegan al río, con la flecha negra van a alimentarse y se repite el ciclo otra vez. Acá dice lagunas, madrejones del valle de inundación, acá dice canal principal del río y llanura de inundación. Bueno, y estas lagunas o humedales son bastante coalescentes, quiere decir que se unen por napas freáticas. Esto es un gráfico muy a mano alzada, hecho con plumín y tinta china de las épocas de mi tesis. Pero lo que se ve, curiosamente, es que eso es de esa época. Nosotros con mi director de tesis, con el doctor Argentino Boneto, que ya falleció, lo que hicimos fue en Corrientes, porque era el director del Instituto del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, tomó los datos higrométricos de Corrientes. Lo que ustedes ven acá, que se repite, es la curva de 6 meses de creciente y 6 meses de bajante que existía antes de los embalses, antes de la deforestación en la alta cuenca. Es de una publicación que se llama La Red Fluvial Argentina de Francisco Soldano, ¿no? Que tiene estos 6 meses de creciente. Acá, como está en inglés, la única diferencia en la inicial es la J de January, pero es enero hasta diciembre, y tiene 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Este chichoncito es la desembocadura del río Iguazú, que tiene un régimen propio, justamente en razón de las cataratas, pero básicamente son 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Y es el testigo que nosotros tomamos. Fíjense qué locura, en el año 84, donde había bajante, hubo creciente, después cuando hubo el pico de creciente se produjo una bajante extrema y después el río no volvió a bajar. En el 85 hubo prácticamente una creciente tremenda, hasta noviembre, diciembre. Esta curva, por supuesto, sigue acá, ¿no? Porque es el año siguiente. Y acá hubo una bajante extraordinaria en enero del 86. Esto también tiene que ver con el fenómeno del niño o de la niña, pero básicamente lo que más influenció fueron los embalses, que evaporan mucho más que un río encajonado o un afluente del Paraná encajonado, ¿no? Por supuesto. Entonces, por un lado está la gran evaporación de los embalses, la deforestación que se produjo en la cuenca, sobre todo en el estado de San Pablo, donde quedó el 3% de la floresta de la selva, florestas en portugués, de la selva original, y realmente, bueno, el estado de San Pablo, como ustedes saben, es el más modificado, porque ahí está la ciudad con el conurbano más grande de toda América del Sur, ¿no? Bueno, así que eso realmente produjo una serie de cambios tremendos. Lo que pasa es que este verano se tendría que haber recuperado un poco el río y no se recuperó. Como no se recuperó, estamos en este momento sufriendo la bajante histórica más tremenda desde hace 77 años. Del año 1944 que no se veía una bajante así. Yo voy a pasar rápido estas fotos para que ustedes vean los bancos que se produjeron. Imagínense que las lagunas están prácticamente todas secas, salvo las que están un poco más profundas. Entonces es muy fácil prender fuego intencional y que eso se extienda. Y además está lo que se llama los fuegos zombies, que es cuando el metano, al no tener agua arriba, se empieza a liberar, y el metano es explosivo. Eso es lo que la gente ve, que cree que ve ovnis, ¿no? Por eso está el Museo de los OVNIs en Victoria, pero en realidad no son ovnis, son las explosiones de metano, justamente cuando se produce la bajante. Bueno, y hay unas fotos muy lindas de estas de Sebastián López Branch, que es un periodista de Rosario, que hizo publicaciones para la National Geographic y para el New York Times. Ahora salió hace poco en el Washington Post, estas fotos también. Estos chicos jugando en la bajante. Y bueno, la verdad que
con dron hizo unas fotos extraordinarias, ¿no? Como ustedes pueden ver. Después hay otro fotógrafo también, Juan José García, que mostró cómo quedaron los caños. Ahí está atrás el puente Rosario Victoria, y cómo quedaron los caños afuera del río, ¿no? O las lanchas varadas, secas, en el lugar donde tendría que haber agua. Otra de Sebastián, bueno. Y ahora les voy a mostrar, esta es la que a mí más me gusta, esta es la que salió en el Washington Post. Y acá se ve frente a Rosario, justamente, el monumento a la bandera, nuestro ícono nacional de la bandera, cómo se ven los humos que no pararon. O sea, incluso en pandemia fue esto gravísimo, porque esto llegó a Rosario con los vientos, y cuando la gente tenía que tener más aireación para poder evitar los aerosoles de COVID, tenía que encerrarse con burlete, porque el humo era una cosa insoportable. Después ya César puede dar fe de eso, porque él vive en Rosario, ¿no? Y él lo sufrió en carne propia. Bueno, y acá están las luces que César puso, que tienen que ver con el video. Yo después les voy a contar, después que hable César, les voy a contar como cierre de la parte nuestra, digamos, en qué participé yo, para que eso nos afectara de noche, el fotoperíodo de los animales y las plantas. Entonces ahora vamos a ver este videoclip. Nosotros lo presentamos este año en los Premios Latinoamérica Verde, en el mes de enero, que cerró en febrero. En el mes de mayo nos dijeron que quedamos seleccionados entre miles, entre los mejores 500, y el 1 de abril fue eso, y el 1 de mayo nos dijeron que habíamos quedado en la terna de comunicación como único proyecto argentino, y competimos con Colombia y con Estados Unidos, y quedamos segundos, ¿no? Esto fue ahora el 22 de agosto de este año. Así que yo ahora les voy a mostrar el video. Ahí está la ficha técnica para que vayan viendo. Ustedes me dirán si... Esperen que voy a confirmar si estoy compartiendo bien el sonido. Espero que lo escuchen bien. Sí. Entonces, a ver. Estaba mirando que esté bien compartido el sonido desde la computadora. Bueno. Perdón, una cosita, queda un poco desfasado, pero es un problema del Zoom. Yo ahora en el chat les puse, ahora se los voy a pasar por el chat para que les quede el video, y después cuando la gente lo vea grabado, lo vamos a poner en la descripción del video, vamos a poner justamente los videos originales para que lo puedan ver bien, porque es difícil con las herramientas estas de virtualidad que no se desfase. Escapar de esta gente. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los nidos de mi corazón? Veo la sangre en el río. Fuego en las manos, fuego en la boca, entre las llamas el diablo sopla. Humo en el aire, cenizas flotan, hombres sin alma entre las sombras.
Bueno, ahí le voy a dar la palabra a César. Lo único que les quería comentar es que, como todos sabemos, hubo 15 proyectos y todavía ninguna ley. Estos son los hashtags que dieron vuelta por todas las redes sociales, pidiendo por la ley de humedales, que está parada en el Congreso. Y respecto al backstage, lo que les quiero comentar, después si hay tiempo lo vemos, es que justamente para que no afectara al fotoperíodo de los animales y las plantas, lo que yo hice fue, con una fórmula, ver que los reflectores, ustedes no sé si se dieron cuenta que los reflectores no quedaban quietos en ningún momento, y tal vez lo podríamos ver mientras yo hablo, le saco el sonido, porque es la misma música de fondo de los timbales, pero mientras ustedes lo ven, yo les voy explicando. Esto tiene menor calidad porque es un video casero, pero lo que ustedes tienen que ver es que los reflectores se van moviendo, digamos, en segundos o menos de fracciones de segundos, para justamente no afectar. Ahí está César con la computadora, fíjense lo que fue hacer esto en plena pandemia, ¿no? Esto se maneja desde una consola, ahora César les va a explicar, y fíjense cómo las luces se van moviendo para no afectar, justamente no dar un punto focal fijo hacia las lagunas isleñas para que no perjudique de noche el fotoperíodo de los animales. Lo que César ahí intentó es mostrar la bandera argentina sobre el río Paraná, y cuando Rubén Goldín en la canción habla de la sangre de los animales, y bueno, ahí se veía rojo, ¿no? el río, y eso fue lo que más les gustó, yo creo, en los premios Latinoamérica Verde. Y ahora van a ver al final, ven cómo se mueven los reflectores. Son reflectores de distinta intensidad, distinta longitud de onda. No podían estar mucho tiempo apuntando en un lugar fijo, porque ahí se ve mejor, ¿no? Porque eso hubiera afectado mucho a los animales de noche. Igual fue una intervención muy breve, esto también se calcula con una fórmula, el tiempo, y tengo que confesar que César respetó de rajatabla las indicaciones, salió perfecto, y tuvo que hacer ensayo, y después, bueno, cambiarlo de día por mal tiempo. Hubo que pedirle a la prefectura que pararan el paso de los barcos. Bueno, ahora César les va a contar todo eso, porque yo eso lo sé por boca de César. Así que, César, yo te voy a dar la palabra. Voy a mostrar el final, donde se ve la sangre en el río. Después ahora se los voy a pasar en el chat a los que están acá, y después en la descripción del video vamos a poner los dos videos, ¿no? Y hay una partecita que acá están los reflectores, donde se ve cómo se formó la bandera argentina. Creo que eso está al final, si no me equivoco. O lo salteé. Bueno, no importa. Así que, César, te doy la palabra, dejo de compartir, bueno, y así después hago el cierre. Bueno, antes que nada les agradezco por tener un nuevo espacio para poder difundir y visibilizar toda esta problemática que no solamente sufrimos, sino que seguimos sufriendo, y que no es solo un problema de nuestra ciudad Rosario, sino que es un problema en sí del mundo. Hay muchas zonas del mundo que en estos momentos están sufriendo devastaciones de espacios verdes, de pastizales, bosques, humedales y demás, que eso, bueno, nos va afectando día a día, y quiero robarle una frase a Irene, que ella dice que el planeta se cuida solo cuando nosotros decimos cuidemos el planeta, ¿no? Así que bueno, para no demorarme mucho y no ser extenso, porque realmente tenemos un tiempo para esta ponencia, contarles por qué vino esto. A través de... Nosotros estuvimos sufriendo grandes quemas, donde el humo, Rosario, para ubicarnos geográficamente, que además de quedar en la provincia de Santa Fe, tiene una ribera muy grande con el río Paraná, y enfrente está la provincia de Entre Ríos con todas las islas. De por sí había un problema entre los gobiernos, que no se ponían de acuerdo, todavía no se siguen poniendo, y nos venía todo el humo de las quemas, y las cenizas que volaban, que era lo de menos. El grave problema, más allá que actuaba y perjudicaba a nuestra salud, sino el grave problema que se empezaban a ver todo el desastre ecológico, y empezaron a viralizarse videos con todo esa devastación y la muerte, y animales corriendo quemados, y fue cuando pusimos como un punto de basta, y decir, bueno, algo hay que hacer.
yo llevé una iniciativa con amigos, todos esos que salen realmente son gente que nos acompañó desinteresadamente, son muchos porque fue un gran proyecto muy trabado por una época de pandemia muy estricta, con permisos que no nos dejaban salir así porque sí. Tuvimos que tener también en cuenta, como bien decía Irene anteriormente, la prefectura, porque es una vía comercial, Rosario, donde a pesar de las restricciones los barcos seguían comercializando y trayendo y llevando cargamento. Así que la prefectura, tanto como la municipalidad y la provincia nos dieron ciertos permisos, y la empresa de Ligiotécnica trató de acompañarnos también con semejante montaje que era también importante, donde tuvimos que tener todos los cuidados exigidos en el momento. Nosotros hicimos un montaje casi de 300 metros de una intervención lumínica hacia las islas, con todo el asesoramiento de Irene, y bueno, eso necesitaba una música, entonces yo comenté a un amigo, músico, artista destacado, que ahora va a ser distinguido por el Consejo en pocas semanas, Rubén Goldín, y yo realmente lo invité a cantar el himno nacional, pero él me dijo, no, mira, hagamos un tema, esto merece tener un tema propio, narrando y contando lo que sucede para aumentar y poder seguir tratando de que nos abran esas puertas o que se despierte esa ley que duerme hace mucho en los cajones de quizá funcionario, ¿no?, del Estado. Bueno, en síntesis, salió el tema Hombre sin alma, que narra toda una historia, después lo pueden volver a escuchar en base al guión, y en un momento, cuando nos estaba asesorando Irene, que a la vez era la embajadora de los premios Latinoamérica, nos invita a participar, y ahí es cuando realmente yo no tenía mucha idea de lo que iba a pasar, y no tenía tampoco mucha esperanza de ganar ningún premio. Primero, que no buscamos ganar ningún premio, sino que queríamos escalar para que la cosa, a medida que íbamos llegando más arriba, el video se iba visibilizando. Llegamos entre todas las plataformas que nos iban solicitando, más las llenadas de documentos con caracteres, que fue muy complejo, y bueno, y vuelvo a insistir con la gran ayuda que nos dio Irene y los embajadores aquí argentinos, de poder completar ese proyecto y que llegue a visualizarse en más de 3,5 millones de vistas. Así que, bueno, tuvimos esa experiencia que nos fue muy grata por los resultados realmente, y bueno, tratamos de no bajar los brazos, de seguir insistiendo con nuestras pequeñas armas, por así decirlo, ¿no? Es un combate que hasta ahora es algo quizás no tan complejo, pero se lo hace complejo. Y es algo que realmente lo más complejo va a ser todo el daño que se está causando, todo el daño que vamos a recibir tanto o temprano como seres humanos. Ya digo que hay un montón de cosas, no es solamente las quemas, en cuanto a lo que es el ambiente y cuanto es la contaminación del planeta. Pero bueno, nosotros solo somos unos mensajeros que creemos que lo importante es el mensaje. Tratamos, más allá que a veces me destacan como el director del proyecto, hay mucha gente atrás que no quiere ni figurar, pero no por una cuestión de miedo, sino por una cuestión de que no quiere solamente colaborar. Así que bueno, seguimos insistiendo, seguimos divulgando, seguimos tratando de llevar conciencia, no solo con este tema es quizá un poco un disparador de un montón de cosas que vienen por detrás. Y bueno, nada, solo agradecerles este momento. Lamentablemente no quise dejar de asistir a esto, aunque sea un breve instante y dentro de nuestra participación, porque realmente estamos con unos compromisos de trabajo, estamos organizando cosas desde la Secretaría de Turismo y Deportes, tenemos un evento muy grande de colectividades
donde hay un plenario que me están esperando y yo lo único que traté de pedirle un poquito de tiempo para que me dejen participar, aunque sea un ratito de este maravilloso encuentro. Así que bueno, nada, muchas gracias. Gracias, No, César. gracias. Te liberamos, espera que voy a compartir porque les quiero mostrar el final, son 2 diapositivas nada más. Déjenme ver, a ver cómo, esperen porque ahí va. Tenía miedo que se me desconfigurara el PowerPoint. No tengo tanta sensibilidad en el mouse, por eso se iba para adelante y para atrás. Bueno, después lo van a ver bien en los videos, ahí les pasé en el chat y después lo vamos a poner en la descripción para cuando quede grabado, ¿no? Ahí se ve muy bien el fuego atrás. Sí. Eso, quería agregar solamente esto, que es un buen ejemplo, esta foto. Bueno, estos focos eran multiplicados por muchísimos, y no solo en la zona de Rosario, pues se extendieron más hacia el lado de Buenos Aires, más hacia el lado para el norte. Y bueno, era terrible, era una película de ciencia ficción realmente. Así que bueno, por suerte en su momento frenaron por todas las marchas, por todos los proyectos como el nuestro, por un montón de gente que insistió, pero cada tanto lamentablemente siguen sucediendo, a menor escala, pero sigue sucediendo. Bueno, yo para el cierre lo único que quería comentarles es que yo dicto una materia en la universidad donde explico los principales paradigmas de estudio de los ambientes acuáticos continentales. Hay 4 paradigmas que hicieron extranjeros que se aplican en todas las cuencas del mundo. Uno es el concepto de continuidad de los ríos, el concepto de discontinuidad seriada por los embalses, el despiralado de los nutrientes y el de pulso de flujo hacia el valle de inundación. Y esto yo ya no lo puedo explicar con los alumnos, porque con esa bajante tremenda ya es imposible que esto se vuelva a recuperar. O sea, esos peces migradores de importancia comercial y cultural que yo les mostré, con los cuales yo trabajé, que adoro tanto, y acá con el símbolo del año que es el capibara o carpincho. Bueno, la verdad es que yo me río por no llorar, porque me siento completamente impotente, porque no puedo ya pedirle a los alumnos que apliquen esos conceptos sin llorar, porque con la bajante tan tremenda que no sé cuándo se va a recuperar, es imposible que estos peces puedan otra vez volver a tener esas lagunas isleñas como área de Narcerí, y más con las quemas. Así que necesitamos urgente la ley de humedales, justamente para no perder toda esa biodiversidad, no solamente de peces, sino de todo lo que significan esos peces para las culturas de la Mesopotamia y de la Pampa húmeda en general, y bueno, que viene de la época de los pueblos originarios. Así que les agradecemos un montón con César. Son exactamente 40 minutos, no puedo no decir que es por mis genes alemanes, que traté de cumplir a rajatabla la indicación de Juli, así que 40 minutos exactos, y bueno, así que y a vos te liberamos, César, y bueno, yo les agradezco un montón. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Claudio. Gracias a ambos. Muy interesante la estrategia de comunicación que se dieron para difundir esto. Creo que fue, bueno, que quedó evidenciado, ¿no?, en esta cuestión de la cantidad de vistas que tuvo y también lo que movilizó todo este video, y me parece que vuelve a traer un poco algo que me parece que a veces quizás pasa desapercibido, pero la importancia del arte en la política, la importancia del arte en las tomas de decisiones, y el arte también posicionada desde un lugar popular, tratando de visibilizar problemáticas que nos afectan a todos y a todas. Así que les agradezco enormemente esta charla y me pareció muy, muy lindo lo que pudieron contar. Bueno, gracias, César. Un saludo, a ustedes. Un saludo, por favor. Un saludo que quisiera Claudio, hacer. Antes que se vaya César, quiero hacer un saludo. Irene, César, muchas gracias por esta presentación que organizaron para la Red de Mujeres. César, realmente, desde que Irene me pasó el video, yo creo que a comienzos de año, soy fan de ese trabajo que hicieron, porque realmente es espectacular, muy, muy, muy movilizador. Así que les agradezco
muy especialmente, y les cuento que mañana hay otra reunión de asesores en el Senado sobre la ley de humedales. Si alguno quiere estar, yo los puedo invitar, conjunta con la Comisión de Agricultura y la Comisión de Ambiente, una vez más, para seguir debatiendo y escuchando especialistas sobre el tema. Así que bueno, el tema sigue en carpeta, no está perdida la batalla. Ay, ojalá, porque yo tengo tanto miedo de que pierda el Estado parlamentario. Tengo mucha confianza en vos, Cristina, pero sé que haces lo que podés. A veces Sí, haces más de lo... puede ocurrir. Yo le cuento a César que Cristina nos conocemos desde muchísimos años, décadas, cuando ella era defensora del pueblo, ahora está en el Senado, y gracias por este espacio de la red y por la invitación a pertenecer a la red, así que es un verdadero placer. Gracias, Bueno, César, gracias por tu tiempo, y seguimos con Irene y con Claudio. Quiero pedirle a Claudio disculpas que no lo voy a poder escuchar. Pero después te pasamos el video. Después lo voy a ver. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un beso grande para Besito. todos. Después hablamos. Muchas gracias. Ahora sí, me toca a mí, ¿no? Bueno, para continuar con la charla, le voy a dar lugar al señor Claudio Sacramento, que, bueno, su principal actividad es la militancia social, o por lo menos fue, o es, fue miembro de la Asamblea Vecinal, ¿no?, a la Villa Turística en Cataratas. Es miembro del colectivo social Iguazú, que también es una organización territorial, y es intendente actualmente de la Reserva Natural Estricta San Antonio de Parques Nacionales. Así que bueno, también Claudio, muchísimas gracias por participar, por siempre estar dispuesto a las invitaciones que te hago personalmente y también ahora con la red. Y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias Juli, gracias por compañeras y compañeros por la invitación. Bueno, primero quiero decir que sí, que sigo siendo un militante, que por suerte la función que nos toca hoy, más allá de estar específicamente en San Antonio, podemos trabajar básicamente desde este espacio con toda la comunidad y la verdad que Parques Nacionales para nosotros es un gran desafío, principalmente por las características del espacio en el que estamos trabajando. Estamos trabajando en la Reserva Estricta San Antonio, que bueno, es la única reserva que tiene esa categoría dentro de lo que es la Administración de Parques Nacionales. Está ubicada en la provincia de Misiones. No sé, Juli, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Está ubicada en la provincia de Misiones, como ven, o sea, la provincia de Misiones al noreste del país y la Reserva Estricta San Antonio al noreste de la provincia de Misiones. Estamos, básicamente lo que protege nuestra reserva es el bosque de Araucarias, que está ubicado en la ecorregión de la selva paranaense. Ya estamos hablando de uno de los últimos relictos de Araucarias que quedan en la región. En el mapa de blanco y negro, un poco lo que muestra es la distribución histórica del bosque de Araucarias, y ahora la verdad que estamos en una situación crítica que por ahí es de alguna forma lo que nosotros elegimos como estrategia de conservación, teniendo en cuenta que somos un área protegida, más bien pequeña. Es un área que hasta mediados del 2020 tenía solamente el área de conservación eran 470 hectáreas. A partir del convenio que hemos realizado con el INTA pasamos a tener 520 hectáreas, y a partir de convenios con Banco de Bosques, que adquirió tierras en el límite de la reserva, pensamos en llegar a unas 600 hectáreas para mediados del próximo año. Así que en el proceso de diálogo con diferentes sectores y con diferentes actores, lo que estamos tratando es de generar conciencia sobre lo que representa la importancia, ¿no?, del bosque de Araucarias, no solamente del aspecto de la conservación en lo que es la parte de biodiversidad, sino también en lo que representa en el área cultural. Vamos a pasar a la siguiente. Lo que
Como ven ahí, el límite de la reserva, lo marco acá con el mouse, este sería el límite oeste, al sur limitamos con el INTA, al norte con la localidad de Peranchita, que sería lo que es la parte del río San Antonio. El INTA abarca el sur y abarca el este, y el límite oeste, que es donde encontramos ya pobladores, ¿no? La reserva y la localidad de San Antonio están ubicadas sobre la ruta 101, que es una ruta que nace en Puerto Iguazú y que termina su recorrido en Bernardo de Irigoyen, pasa internamente por el Parque Nacional Iguazú, o sea que tiene un paisaje de selva, pasa por la localidad de Andresito, que tiene un paisaje bastante variado, partes de áreas conservadas, y ya se empieza a ver la parte productiva, llegando a San Antonio, donde básicamente son minifundios, son unidades productivas más bien chicas, en su mayoría de origen familiar, y termina en Bernardo de Irigoyen, donde por el mismo tipo de paisaje que se va modificando, ya las áreas productivas están más orientadas por ahí a la cuestión ganadera y no tanto a lo que es producción de alimentos, producción de yerba mate, de tabaco y demás. Por ahí nosotros lo que queríamos mostrar con respecto al límite oeste de la reserva, y vinculando ya la charla a un poco lo que nos habían convocado con la cuestión de manejo del fuego, claramente Misiones tiene una cultura del manejo del fuego vinculada al proceso de manejo en lo que tiene que ver con la producción. Y bueno, nosotros por ahí el desafío que nos planteamos es de qué forma podemos vincularnos con los vecinos y las vecinas de la reserva, con la familia de productores y productoras, para empezar a modificar este tipo de prácticas, que no es sencillo, no solamente porque la utilización del fuego tiene que ver también con, más allá de la práctica específica de lo que es vincularla a la parte productiva, también habla de tiempos y de inversión de recursos para poder preparar la tierra para plantar. Nosotros estamos en una situación bastante crítica. Tomamos la iniciativa desde Parques Nacionales y en conjunto con el INTA de hacernos cargo de la cuestión de fuego dentro de lo que es el área de San Antonio y por supuesto en el entorno tanto de la reserva como del. Lo que logramos fue comenzar a vincularnos con la comunidad, empezar a ver lo que estaba Céfala y empezar a generar un pequeño mapa de actores con todos los sectores para vincularlos al tratamiento del fuego. Como ven en la figura, son chacras relativamente chicas. La chacra 7 es la que se incorpora a partir de la presencia de banco de bosques. ¿Estamos perdiendo a Claudio? No sé si ustedes lo escuchan. Sí, puede ser. Ahora, si vuelve el libro a decir que apague la cámara, quizás para que... Sí, yo tampoco la ¿Apago la escuchaba. cámara? Apaga la cámara para continuar, porque tenés como mala conexión. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí te escuchamos. Sí, mejor. Bueno. No, entonces decía que la chacra 7 y la chacra 6, la chacra 7 ya está incorporada, ya se compró por parte de Banco de Bosques, y lo que estamos en tratativas, que bueno, antes de que finalice el año se va a incorporar la chacra 6. Esto no es que el acuerdo con Banco de Bosques salía a comprar indiscriminadamente, sino que básicamente la chacra 7 no tenía, era la única chacra del paraje pesado, que es el límite oeste de la reserva, donde no tenía el poblador, en este caso viviendo en su chacra, y la chacra 6 lo que estamos haciendo es, más allá de comprársela, que es hermano del ex propietario de la chacra 7, es dándole la posibilidad de que se mude a una chacra en una zona un poquito cerca, lo cual es interesante porque establecemos un acuerdo con el poblador de plantear un plan de manejo dentro de su nueva chacra, ¿no? Plan de manejo, nosotros cuando planteamos esto decimos amigable con el ambiente, amigable con la salud de la familia productora,
y por supuesto pretendemos que sea amigable con la renta que se merece esa familia para poder permanecer en la chacra. Y dentro de este plan de manejo amigable es donde nos planteamos la cuestión del manejo del fuego y de qué forma nosotros desde el Estado, ustedes piensen que nosotros somos parques nacionales, no somos Ministerio del Agro, no somos, no sé, Ministerio de Industria, sino que estamos llegando con una propuesta que a lo mejor no es específicamente de nuestra área, pero que de alguna forma la vinculación permanente con los vecinos y las vecinas nos permiten establecer este recorrido de la construcción de algunos sistemas diferentes que nos permitan principalmente avanzar en la modificación de prácticas, pero con bueno, que tienen mucha historia dentro de las áreas productivas. Pasamos a la siguiente para observar la... ¿Pasamos? ¿O? ¿Cambió ahí para todos y ¿sí? para mí no? ¿O? Sí, sí. Ahí. Estamos viendo una imagen con Araucaria y fuego. Sí, sí, la parte de justamente de fuego, como ven ahí, eso es una quema intencional sobre una banquina, donde, como les comentaba al principio, básicamente nosotros salimos a hacer el ataque del fuego entre parques nacionales y el INTA, y la verdad que, bueno, a partir del momento que de alguna forma logramos generar un espacio de trabajo de conjunto, también me parece que la comunidad como que empezó a tomar conciencia de que había alguien que iba a ocuparse del tema. Esto no digo que bajó el índice de incendios, pero sí de alguna forma nos empezaron a visibilizar, principalmente en el aviso, por supuesto no de estas quemas intencionales, pero de alguna forma, más allá de que las quemas están prohibidas, por lo menos algunos productores y algunas productoras que siguen utilizando la quema, dan aviso y se ocupan de hacer el cortafuego que corresponde. Pasamos a la página siguiente. Por ahí lo que nosotros estamos observando ahora, como pasa en Buena Creta, ¿no? Tiene que ver por ahí con lo que comentaba Irene hoy sobre la bajante histórica del río, que por supuesto que más allá de que es la bajante histórica del Paraná, afecta por supuesto a toda la región, y nosotros lo observamos acá en los cursos de aguas internos nuestros, en los arroyos, en el río San Antonio, que de alguna forma son parte de lo que nosotros utilizamos en la zona como cortafuegos, en el estado de los humedales, que cada vez se ven, por supuesto, con menos, están, digamos, con menos agua, y de alguna forma lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una proyección de que las temperaturas están por encima de lo normal, no es tan grave en el caso de Misiones y particularmente San Antonio, pero estamos por encima de una media. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos que más allá de la cuestión de la temperatura, sí estamos en una zona muy difícil cuando hablamos de lo que son los regímenes de precipitaciones, ¿no? Estamos muy por debajo de lo normal, y lógicamente con los cursos de aguas bajos, no solamente que tenemos el riesgo de fuego, y más allá de la organización del ataque del fuego, claramente nos disminuye la posibilidad de trabajarlo de la mejor forma, porque hay una situación difícil para llegar a determinados lugares y de donde podemos tomar agua. En la diapositiva siguiente, lo que vamos a observar es un poco el trabajo que estamos haciendo en conjunto. La idea era hacer una convocatoria primero de las instituciones que están en el entorno. Nosotros nos planteamos hacer una especie de consorcio de manejo del fuego y vincularlo a la cuestión de la conservación. Y cuando lo vinculamos a la cuestión de la conservación, también lo vinculamos a cómo nosotros nos presentamos frente a los productores y a las productoras para empezar a establecer el diálogo. Me parece que es sumamente importante tener el respeto por quienes son nuestros vecinos y nuestras vecinas, sobre todo porque estamos llegando a una unidad productiva que ha mantenido
generaciones desde ese espacio, que lógicamente tienen que ver con la intermitencia del Estado, y básicamente, más allá de las diferentes prácticas que se van planteando, buena parte de su producción muchas veces tiene que ver con esta cuestión de los incentivos, ¿no? Es decir, que pasamos por incentivar la plantación de pino, por incentivar la plantación inclusive de especies de especies exóticas, pensando en posibles producciones forestales en el mediano y largo plazo, y básicamente la orientación de la producción siempre termina siendo el riesgo para el productor más allá de la sugerencia del Estado. Es decir, cuando los diferentes organismos van y proponen un sistema productivo o el desarrollo de determinado tipo de cultivo, siempre el riesgo lo termina corriendo la familia productora. Y la verdad que en esto es donde nosotros queremos ser sumamente respetuosos, tratar de corregir algunos errores, y por eso cuando hablamos de la cuestión del manejo del fuego, lo que tratamos es de llegar a dialogar sobre el problema, a construir un conocimiento colectivo de cómo podemos reemplazar esa utilización del fuego como una herramienta vinculada a la producción y trasladarla de alguna forma a los organismos competentes para que ese reemplazo realmente sea útil en el manejo de la chacra, ¿no? Entonces, en este mapa de actores que se fue construyendo, y desde esta perspectiva, la verdad que la convocatoria ha sido interesante. Lo que básicamente pretendemos es que en el Corredor 101 todos manejemos el mismo idioma, no solamente lo que es específicamente el ataque del fuego, sino que no, lo que más nos va a ser útil a nosotros, va a ser útil a la comunidad y va a tener que ver con lo que nosotros pretendemos de esto de vincular a la conservación con el desarrollo, es trabajar básicamente la parte de prevención, ¿no? Manifestaba con mucha claridad en el video, es que no podemos desconocer que la intencionalidad de los incendios tienen que ver con intereses de algunos sectores, principalmente vinculados a la concentración de los capitales, y que aunque nosotros estamos lejos de los centros urbanos, y también estamos lejos de Misiones, porque estamos lejos de la capital de Misiones, increíblemente acá se repite a lo mejor la misma lógica, ¿no? Porque bueno, siempre estamos en esa zona de riesgo de la posibilidad de que las unidades productivas pequeñas se empiecen a vender, porque tenemos índices altos de edad en algunas unidades productivas. Entonces esta cuestión de que los jóvenes y las chicas y los chicos, sin algunas porciones de tierra, y cuando nos damos cuenta, pocas manos, dueños de muchas tierras. Entonces, bueno, este proceso es el que de alguna forma nosotros queremos revertir, ¿no? Acercando algunas soluciones, no solamente vinculadas al fuego, sino a los manejos del suelo y diferentes opciones productivas, pero principalmente estableciendo metodología de diálogo con las productoras y los productores. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por ahí lo que nosotros generamos en conjunto con el INTA es esa cuadrícula, que no es que no trabajamos fuera de esa cuadrícula, sino que la construcción de la cuadrícula tiene que ver con el riesgo, así como de alguna forma se plantea la cuestión de los corredores biológicos. Nosotros nos tuvimos que plantear cuáles eran los corredores de riesgo del fuego, ¿no? Es decir, en toda esa cuadrícula que está establecida sobre lo que incluye la Reserva San Antonio y el campo anexo del INTA, de alguna forma nosotros mostramos que cualquier incendio descontrolado que se produzca en cualquiera de esas zonas pueden afectar directamente a la reserva y pueden afectar al INTA, ¿no? Y la afectación de la reserva, nosotros por ahí en este último año lo que logramos es estar en el diálogo de la cuestión de manejo del fuego, porque siempre nos decían, bueno, que ustedes no tienen antecedentes. Sí, no tenemos antecedentes de fuego dentro de la reserva, pero claramente la reserva puede tener un
de alguna forma la destruiría totalmente. En la cuadrícula lo que incluimos es no solamente la parte del campo anexo del INTA, sino que hay pobladores, hay vecinas y vecinos, hay una parte de la población ya casi urbana de lo que es San Antonio, que es la parte que estoy indicando acá con el mouse. Y bueno, y acá todo esto son pobladores, vecinas y vecinos, son pequeñas unidades productivas, y de alguna forma fuimos indicando los registros de los incendios que tuvimos. Como ven acá arriba, por ejemplo, tuvimos un incendio en la propia chacra que adquirió Banco de Bosques a través del inicio de fuego de un vecino, y bueno, es el desafío nuestro es tratar de trabajar de alguna forma todas estas situaciones, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Por eso, cuando nos planteamos el desafío de lograr el trabajo en conjunto entre los diferentes actores, es que en cada una de esas cuadrículas que nosotros establecemos, que ojalá que en el mediano y largo plazo sea más grande, es analizar no solamente la cuestión específica de lo que es el fuego y los riesgos que corren, que también trabajarlo desde la valoración de cada uno de esos cuadrados, que tiene que ver con la presencia humana, con la presencia, con la posibilidad de pérdidas materiales en el caso de incendio, y por supuesto vincularlo a la cuestión de la biodiversidad. Y comparto de alguna forma, tanto con Irene como con César, la cuestión de la necesidad de que haya legislaciones que nos permitan determinadas protecciones. Entiendo de alguna forma nosotros estamos siguiendo la cuestión de la ley de humedales, como decía Cristina, se sigue trabajando en diferentes comisiones, pero por ahí lo que nosotros más nos planteamos, siendo parte del Estado, digo, perteneciendo en este caso a un gobierno, al gobierno nacional, más allá de que somos funcionarios de una línea baja, nos sentimos parte porque hemos trabajado para esto, y me parece que es importante que entre todos podamos generar este diálogo entre las diferentes organismos del Estado, articulando la presencia con los productores y con las productoras, con los vecinos y con las vecinas, porque me parece que hay que construirlo desde el diálogo. No hay ninguna ley que pueda solucionar mágicamente las cosas sin la presencia comunitaria. Por eso ahí, antes de que empecemos la charla, le preguntaba a César y a Irene cómo había sido esta cuestión de no a la quema, porque por ahí el desafío de todos los organismos del Estado, de todas las compañeras y los compañeros que de alguna forma están vinculados a la función pública, y sobre todo en nuestra función de militantes, es continuar generando información, esa información trasladarla a través del diálogo, y de alguna forma que la conciencia colectiva sea la que nos ayude a que las leyes que se puedan conseguir desde diferentes espacios puedan ser realmente que se puedan cumplir. Así que estoy, bueno, agradecerles a las compañeras, a las mujeres en red y en red ambiental, y por supuesto ya más que contento de que nosotros podamos contar el trabajo que estamos haciendo en San Antonio, que como les digo, estamos lejos de Misiones y mucho más lejos de los centros urbanos. Así que un abrazo grande. Gracias, Claudio. Muy, muy claro, y me parece que también está bueno esto de poder compartir distintas experiencias, y también esto, ¿no? Las distintas, no solamente abordajes que se pueden hacer desde la comunidad organizada, que es algo que vinimos también hablando bastante en charlas anteriores desde la red, sino, bueno, desde el Estado, cómo se pueden ir abordando estas problemáticas, cómo se está asistiendo también a la comunidad. Yo creo que
me gustaría comentar esto, ¿no? O sea, parques nacionales no solía ser, digo, ha venido en una transformación de su política ya hace varios años, de qué manera se vincula con la comunidad que rodea los parques o las áreas protegidas, y esto es un claro ejemplo de la importancia que tiene el Estado. En este caso, le toca a parques nacionales en una comunidad que está completamente aislada, que a medida que pasa el tiempo esto, ¿no? La juventud o los jóvenes se desplazan, y bueno, y en esta cuestión de las ausencias, de lo importante es que esté el Estado ahí para cubrirlas. Y además, también remarcar, que por ahí no lo nombraste, la cuestión de que, bueno, muchos guardaparques también de Iguazú, y no sé si les tocó justo a San Antonio, pero también estuvieron participando de la extinción de los fuegos en los humedales en el delta de Entre Ríos. Digo, Sí. en esto de la asistencia siendo organismo del Estado Nacional, y bueno, que termina, ¿no? También llegando a muchísimas situaciones y también teniendo que cubrir distintas problemáticas en distintos puntos del país, y lo bueno de estos reflejos que lo Juli, veo como... Juli, perdón, si dejas de compartir vas a mejorar la conexión. Deja de Bueno. compartir y así te vemos a vos mientras hablas, porque se mejora la conexión así. Bueno, ahí. Nada, eso quería decir, como un organismo que puede, no sé, responder a nivel nacional a un montón de cosas, y que hoy en cuestiones de conservación y en esto, ¿no? En cuestiones de acción para la conservación, para la mitigación y muchísimas otras cosas más, los parques nacionales es el organismo del Estado que viene dándole respuesta a esas cosas. Así que bueno, te felicito porque creo que el trabajo que haces es enorme. Y bueno, obviamente a los compañeros y compañeras de la reserva. Muy lindo, Claudio, me encantó. Muy interesante. La verdad que, bueno, Misiones creo que es la primera provincia que tuvo un Ministerio de Ecología, ¿no? En el país, si no me equivoco. Así que sé que siempre intentaron hacer las cosas lo mejor que pudieron. Siempre tengo en mi recuerdo a Juan Carlos Chévez, que no sé si lo conociste, a Juan Carlos, ¿no? Que yo le dediqué el libro de la Reserva Ecológica Costanera Sur, justo cuando él falleció hace 10 años. La mujer de él, la viuda, es alumna mía de posgrado en la Facultad de Derecho. Y él, yo sé que fue un gran, no sé, un gran pionero, ¿no? En que se protegiera todo lo más posible en Misiones, la selva. Sí, de alguna forma fue él, Rolón, hubo varios compañeros y compañeras que participaron mucho en esa etapa. Lógicamente, ahora nosotros estamos en una situación diferente. Por ahí lo que se hizo en la primera etapa fue interesante, solamente desde el interés político y con las características particulares que teníamos en ese momento en el gobierno. Y ahora, bueno, también tenemos el primer Ministerio de Cambio Climático, ¿no? Que eso, digamos, a primera vista parece algo positivo. Por ahí, digamos, en esta cuestión de vincular la conservación al desarrollo, me parece que es donde creo que hay que trabajar un poco más. Porque si no es solo la conservación por la conservación, pero incorporar a todos los actores es importante, porque de alguna forma nosotros tenemos que ser parte de esta etapa de contención, que por ahí la provincia no lo tiene muy contemplado, pero me parece que, bueno, a medida que avance el tiempo y que por ahí desde los organismos nacionales podamos tener un poco más de presencia y de diálogo, seguramente vamos a honrar principalmente la memoria de Luis Rolón, que también fue un militante importante de la conservación, ¿no? Igual que Cheve y mucha gente que ha participado durante mucho tiempo en Misiones en esta cuestión de alguna forma proteger la selva misionera, la selva paranaense y todas los diferentes tipos de ambientes que protege, ¿no? Pero no pensado desde
desde esta foto verde que se muestra desde arriba y los costados grises y amarillos de los vecinos Brasil y Paraguay, sino pensado también como una cuestión de que principalmente de que la calidad de vida de las misioneras y los misioneros Se te corta un poco, ahí está. No sé si alguna de las compañeras quiere hacer algún aporte final para el cierre de la charla. No hay nadie anotado. Cristina. No sé si alguien está hablando, están todas muteadas, ¿eh? No, nada, solamente saludarlos, felicitarlos ahora también a Claudio. Muchas gracias por la exposición. Es muy interesante conocer desde adentro la tarea que realizan. El fuego está siempre ahí, siempre amenazando, así que fantástico poder conocer cómo se organizan. Bueno, muchas gracias también a Julieta que ha organizado esta nueva charla de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. Agradecer a las compañeras, les cuento que lo vamos a subir al YouTube en cuanto podamos, si no es hoy mismo va a ser mañana para que ya esté disponible. Me parece fantástico que quede este tema registrado, estamos haciendo un aporte a la realidad, esto es lo que más nos interesa, ¿no? Poder incidir. Así que muchísimas gracias, Irene, por todo lo que nos has ayudado para poder llevar adelante esta charla con todas las herramientas. Un placer. Julieta, a Juliana también, que sé que ha estado trabajando, y Claudio, fantástico. Bueno, iremos ya pronto a conocer, no conozco la reserva de San Antonio, así que ahora me pones un pendiente más. Muchas gracias.